interesante por un lado hacia quienes proponen soluciones. Hablaba el viernes por la mañana, por ejemplo, con el presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Ellos dicen, nosotros estamos dispuestos a trabajar con el gobierno porque ellos ven también esto una oportunidad para el sector, para darle participación a las pequeñas, medianas empresas. La industria alimentaria es fundamental. Ellos quieren participar, dicen, no, nos ponemos a disposición del gobierno. Pero como siempre aparecen los detractores, ¿verdad? A mí me llamó la atención también esa posición. Hablaba con el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, y me dice, de la noche a la mañana, parece que la ley del FONACIDE es como la panacea de las políticas públicas, la solución de todos los problemas en almuerzo escolar, etcétera, etcétera, para algunos, ¿verdad? Cuando que sin embargo sabemos que en la intención tal vez esa ley tenía buenos propósitos, ¿verdad? Pero en la práctica evidentemente no ha funcionado, ¿verdad? Entonces, la meta, el objetivo que tiene este gobierno, según anunció el presidente Peña, es llegar a ese número de 1.300.000 niños y niñas que están en las instituciones públicas, están en las escuelas, versus la realidad objetiva, que es ese 5% que estamos hablando de ¿cuánto? 200.000 niños. Entonces, evidentemente eso no funcionó. Algunos dicen no le culpen a la ley. El problema es la falta de transparencia y la corrupción de quienes tuvieron a su cargo la administración y la ejecución de la ley del FONACIDE. No es un problema de la ley, me decían los promotores y propulsores de esa ley que entró en vigencia en el finales del 2012. Y vamos a hablar en el primer bloque, ya están con nosotros y les saludamos, Pipo, al ministro de Educación, Luis Ramírez. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Buenas Jorge? noches. ¿Cómo estás, Pipo? Muy buenas noches. Buenas noches también al ministro Tadeo. Bueno, arrancamos. Hablaste un montón y cuando se recuerda ahora 35 años de democracia, 35 años de dictadura, 35 años de democracia, y he leído opiniones de los considerados analistas. Dicen, este gobierno se caracteriza de imponer cosas. Yo digo, imponer, ¿a qué se refieren, verdad? Porque esta iniciativa del Ejecutivo, de la presentación de este proyecto, lo que hoy se quiere hacer es precisamente socializar, ¿verdad? Ustedes están hablando con todos los sectores, esa mesa de trabajo que ha conformado el presidente de la Cámara de Diputados para llamar a todos los integrantes, líderes de bancada y debatir, reunión con los gobernadores. El martes se hace la reunión con los 150 intendentes que tienen objeciones o dudas por lo menos a esta iniciativa, dudas naturales, ¿verdad, ministro? Que con el correr del tiempo yo creo que se van a ir ajustando. Sin duda, es así como decís, Jorge, en el sentido de que incluso si repasamos la palabra imponer, a veces uno impone tendencias, uno impone marcas, uno impone costumbres y ese ejercicio, cuando es bueno, como en este caso, que todos los niños del Paraguay coman, yo creo que es una tendencia extraordinaria, que vale la pena que esa tendencia se imponga, que funcione. Y voy a decir por qué. Fundamentalmente hay dos cosas. Cada 3 años nos plagueamos de la calidad educativa, decimos, la educación, somos el peor país del mundo, pero ¿qué hicimos diferente para salir de ahí? Este es un proyecto diferente, que dice, nos podemos aprender, no se puede progresar con hambre. ¿Cómo el niño puede estructurar su desarrollo cerebral? ¿Cómo el niño puede estar atento en una clase si no come? Entonces, el piso, la base para poder saltar a otras necesidades y a otros programas y proyectos es la alimentación. Por eso decimos, analizamos, solo el 5% de la matrícula come 180 días. No puede ser. Y ahí es donde el presidente da un salto y dice, no, el desafío de este gobierno es 180 días todos los chicos. Bueno, es fantástico porque es una política que va a ayudar no solamente a la alimentación de los niños, a retener los niños en la escuela, a que los niños que no están vuelvan, a que desarrollen sus capacidades y sus posibilidades de aprender, equidad, sino que también es un proyecto económico para las zonas, porque puede favorecer la agricultura campesina, porque puede favorecer la creación de pequeñas empresas para los comedores. Esto que se dice va a quedar en manos de 3 o 4, es
literalmente imposible. Y voy a explicar por qué. En el interior, en algunas gobernaciones, las escuelas están alejadas, retiradas, y los caminos son de tierra. No hay posibilidad de tener una industria que fabrique el alimento y lo lleve. O va a tener que buscar algún medio para pasar los caminos que son impasables. Ahí se utiliza la modalidad que se llama cocinando en la escuela, donde hay que generar condiciones en la escuela, comedor, y la familia o una pequeña organización se dedica a cocinar en la escuela. O sea, es sinérgico desde distintos puntos de vista para producir y acompañar las estrategias de eliminación de pobreza y extrema pobreza. Entonces, en un solo hecho, tener tantas virtudes es difícil encontrar y por suerte tenemos un presidente decidido y definido a que esta sea una política que ayude a mejorar la calidad educativa y también, ¿por qué no?, la mejor convivencia y erradicar, ¿por qué no?, la extrema pobreza, ¿verdad? Ministro Tadeo Rojas de Desarrollo Social, vas a ser parte de ese consejo. No es que Tadeo, como es tirado, Tadeo Rojas va a manejar todos los almuerzos, más o menos. Eso es la historia, ¿verdad? Sino que sos parte de un consejo que va a administrar en algunos lugares y va a controlar en otros lugares. El sistema de FONACYT actualmente con el almuerzo y la merienda escolar es un fracaso absoluto. Si se habla de un 5%, un 10%, es un fracaso absoluto. No tiene ningún punto positivo, evidentemente, porque si vos me dijiste vamos en el 40, en el 50, podemos discutir, pero cuando está en un 5 o un 10, menos un 10% de la cobertura, ha fracasado. Se ha aprobado por más de 10 años, se ha aprobado con diferentes administraciones, diferentes sistemas, diferentes grupos. Han pasado gobiernos totalmente diferentes, totalmente otra gente que ha pasado a manejar, a controlar, y ha pasado lo mismo. O sea, ha fracasado y es un foco de corrupción, y hay que decirlo claramente, es la caja de mucha gente, la caja política de mucha gente. A partir de ahí, surge una necesidad, o sea, como una obligación de que se tomen medidas, que el gobierno central diga, tenemos este dinero y no podemos seguir despilfarrando. Y es más, no le podemos dar más plata a los que despilfarraron ya durante 10 o 12 años. Y no importa el nombre ni el color que haya estado en las diferentes administraciones que tuvieron en cada lugar. Y el rechazo absoluto viene justamente de partes interesadas. Entonces, ¿cuál es la idea que tienen ustedes en el Consejo de cómo evitar justamente que se creen estas, voy a llamarlas, estas mafias que se han creado en algunos casos con el tema del almuerzo y la merienda escolar? ¿Cómo van a luchar contra eso? Bueno, muy buenas noches, Pipo. También a Jorge un saludo cordial, al querido Luis, ministro de Educación, y a toda la audiencia. Gracias por invitarme en este reinicio de la actividad de ustedes. Mayores los éxitos en esta Muchas gracias. novena temporada. Sí, señor. Bien, yo quiero decir de que el presidente de la República, Santiago Peña, es un hombre visionario. Es una persona que está comprometida y que en este caso, con este proyecto de universalización del almuerzo escolar, se pretende adoptar como una política de Estado. Y de ninguna manera se puede expresar de que se pretende también imponer. ¿Por qué digo esto? Porque es el Congreso Nacional el que va a estudiar el proyecto de ley. Y hoy se está generando un amplio debate y lo que queremos desde el gobierno es la universalización. Hambre cero en las escuelas, algo que va a ser una revolución para el futuro de los niños, porque hoy realmente la gestión es ineficiente. No me voy a someter a calificarle a nadie, porque hay informes de la Contraloría General de la República que documenta. Pero sí hay que decir también de que los recursos que se han asignado a la alimentación escolar fueron insuficientes, porque la cobertura también es insuficiente a causa de eso.
lógicamente se complementa con una falta de gestión. Y cuando hablo de falta de gestión es la planificación y la estandarización del esquema de distribución de alimentación escolar, y ni qué decir el otro elemento fundamental, el control. No ha existido control, no ha existido estandarización. Entonces, ¿qué es lo que hacían? ¿O qué es lo que se sigue haciendo? Por cumplir con una escuela se le da 2 meses para 50. Por cumplir con otra escuela se le da 3 meses, se le da 1 mes. Las licitaciones se hacen incluso en muchos casos ya en abril, mayo, junio, después de haber iniciado las clases, ¿verdad? Entonces, lógicamente, a lo largo de estos 10 años, la alimentación escolar ha sido absolutamente deficiente. Y es eso lo que nuestro gobierno pretende cambiar. Cambiar la historia de un programa que realmente puede ser un programa que cambie también la historia del país. ¿Y por qué digo esto? El ministro de Educación lo viene diciendo y con mucha experiencia, que dicho sea de paso va a seguir siendo el órgano rector, porque son con su población, con su universo, es con quien tenemos que trabajar, ¿verdad? Y un niño con hambre, ¿cómo puede aprender? Un niño sin educación, ¿qué futuro tiene? Cuando nosotros hablamos de programas sociales en el Ministerio de Desarrollo Social, tenemos una frase emblemática que dice: para evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza. ¿Qué significa eso? Atenderles a los niños en salud y en educación, para evitar que se siga procreando pobres. Y si nuestro país está en condiciones de implementar el alimento escolar universalizando gradualmente, claro que lo tenemos que pensar desde ese punto de vista y no estar diciendo quién va a pagar ni quién se va a encargar de hacer la licitación. Hablemos del fondo de la cuestión. Claro. Pensemos como patriotas y pensemos en esos niños pobres que están esperando un plato de comida, y el ministro de Educación va a ratificar lo que digo, que es el que va a combatir desde todo punto de vista el ausentismo. Va a combatir la falta de nutrición, que es uno de los peores enemigos para el aprendizaje. Entonces ahí es donde queremos trabajar. Y esto no es una cuestión de centralización, es una política de Estado donde se quiere mejorar, ampliar recursos, mejorar la gestión y control fundamentalmente. Y volvemos un poquito para atrás. La ley de FONACIDE está directamente, relacionada a la ley de royalties. Reciben más recursos los departamentos afectados por la construcción de las hidroeléctricas. ¿Y qué ocurre en este caso? Estamos ignorando la focalización de atender a los sectores más vulnerables y de extrema pobreza. ¿En qué sentido? Hablemos de Cazapá, hablemos de San Pedro, hablemos de Caaguazú, que son los 3 primeros departamentos con mayor índice de pobreza, y son los departamentos que menos recursos reciben para la inversión en alimentación escolar. Esas son las cuestiones fundamentales de este proyecto. Por eso es que estamos abiertos al debate con todos los sectores para generar una suerte de concienciación, salir de esa mezquindad y de pretender mezclar con aspectos políticos. A ver, está Marcelo Soto, gobernador del departamento de Caaguazú. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches para vos, muy buenas noches también para Pipo, y por supuesto un saludo muy fraternal para el ministro Luis Ramírez y también para el querido amigo ministro de Desarrollo Social. Un gusto estar en contacto con ustedes. Clave fue la reunión la semana pasada que tuvieron con el presidente de la República. Participaron todos los gobernadores, incluso gobernador de Central, que tiene una posición un poco más crítica a este proyecto, que creo que vos dijiste, me parece, es el proyecto más ambicioso en el ámbito social que se ha presentado en los últimos años o en esta era democrática
incluso. ¿Qué fue lo que les dijo el presidente? ¿Cómo es que finalmente ustedes terminan logrando logrando un consenso en torno a este tema? Porque finalmente ustedes van a seguir encargándose, digo, ustedes los gobernadores en sus respectivos departamentos, de la distribución del almuerzo escolar, Marcelo. Sí, efectivamente, Jorge. Bueno, vuelvo a repetir un poco lo que dije en una entrevista contigo en otro medio, donde yo hacía referencia a este proyecto del presidente de la República, que creo que todos los paraguayos debemos lograr un poco el consenso y ser un poco también muy racionales en decir que definitivamente sin la correcta nutrición de nuestros niños y niñas, definitivamente ese proceso de enseñanza y aprendizaje no se puede dar de forma correcta. Si hay algo en lo que todos tenemos que coincidir, todos los paraguayos, es que este proyecto tiene que llegar a su éxito. Y dije también que era el proyecto de ley con 12 años de experiencia en el Congreso. Ahí justamente el exdiputado Tadeo Rojas fue mi jefe como asesor en la Cámara de Diputados. Creo que en esta era democrática es el proyecto legislativo más ambicioso y que verdaderamente va a marcar la diferencia entre el antes y el después en la educación paraguaya. Mira, nosotros, Jorge, Pipo y compañeros, nosotros tuvimos una reunión y agradecemos también al presidente de la República porque él muy amablemente y con todos los problemas que tiene seguramente encima, nos recibió, pudimos conversar, pudimos también acercar algunas respetuosas sugerencias y eliminar también muchas dudas que existían sobre el anteproyecto o el proyecto de ley ya hoy porque está en la Cámara de Diputados. Y que definitivamente soy convencido de que tenemos que avanzar en este proceso de masificar un poco la información que hay sobre este proyecto. Muchos medios utilizan toda esta desinformación que hay para generar inestabilidad. Y bueno, creo que en la medida en que vayamos aclarando todas las dudas que existen sobre el proyecto de ley, sobre los artículos de este proyecto de ley, podemos lograr un consenso y que esto, que es tan loable y tan necesario en el país, pueda salir definitivamente. Y lo más importante, no solamente que pueda salir, sino que se pueda ejecutar correctamente y que no sean esos niños nuevamente los perjudicados por alguna mala ejecución de algún ordenador de gastos. Ministro Ramírez, justamente la pregunta y lo que dice el gobernador, el tema de la falsa información o la falta de información en un principio, hoy ya es directamente un fake news, ¿verdad? Lo que se sigue usando, porque creo que se utilizaron todos los medios disponibles para aclarar el tema de la becal, el tema de arancel cero, el tema de la infraestructura en las escuelas, van a sacar los fondos de todo eso. ¿Cómo respondemos nuevamente eso? Lo primero que hay que decir es que nada ocurre en la vida y mucho menos en función del ejercicio del Estado de un día para otro. Hay proyectos que están financiados y hay recursos para financiar proyectos hasta el 27 y así se va a mantener porque así es como está organizado. Eso por un lado, para decir nada va a cambiar y el cambio tiene que ser gradual. Ahora, detrás de todo esto hay una concepción también del Estado que yo sí quiero de alguna manera evidenciar. El Ministerio de Educación es como si está escondiendo la basura bajo la alfombra. Tiene que, de alguna buena vez, tenemos que tener un presupuesto sincero y decir cuánto cuesta la educación paraguaya. Y eso que cuesta la educación paraguaya tiene que ser financiado desde el Tesoro Nacional, no desde proyectos que a veces pueden estar o no, de préstamos que pueden venir o no. Y voy a poner un ejemplo. Apenas llegamos, nosotros aseguramos que en el presupuesto de este año, en los kits escolares entren dentro del proyecto del presupuesto. Y ahora voy a poner otro ejemplo. Tenemos 1.600 maestras mochileras financiadas por el fondo del FEI. ¿Qué ocurre con ellas? Hasta diciembre nomás se le contrata porque es por contrato. 3 meses se quedan sin contrato y después se le vuelve a contratar. No es una manera de funcionar cuando decimos que la primera infancia es algo importante. El Estado tiene que ir asumiendo, el Ministerio de Educación en este caso, en su presupuesto,
el trabajo de estas personas que son fundamentales para la educación de la primera infancia, y eso tenemos que ponerle un monto y tiene que ser gradual, porque si no, no se instala como política. Cuando alguien dice algo es importante y no le da el recurso, eso no es importante. Entonces, la educación tiene que sincerar su presupuesto, porque si no, después vienen todas las críticas a la infraestructura, a la formación del docente. ¿Ustedes saben cuánto es en el presupuesto del Ministerio de Formación Docente? 0. Se ve con un proyecto que el ministerio tiene que ir y presentar y le tienen que aprobar y tienen que decir, no sé. Yo creo que no es serio funcionar así con algo tan importante como es la educación. Entonces, acá también hay que revisar qué concepción tenemos de cómo funciona el Estado y cómo el gobierno se está haciendo cargo de lo que es realmente importante, diciendo, vamos a invertir todo lo que haga falta en educación. No vamos a depender más de que podamos tener un recurso que viene de una compensación. No, el Estado va a gestionar y va a generar los recursos para hacerlo. Y ahí hay muchas fórmulas, pero yo creo que eso es lo más lindo, lo más importante, y sobre todo nos ayuda a pensar de que estamos tomando en serio la educación. Entonces, como primera acción, no se va a cambiar nada. Se va a respetar todos los proyectos, los investigadores tienen que estar tranquilos, tienen recursos hasta el 27, el arancel cero va a continuar y tenemos que sí hacer un trabajo de fondo de lo que significa el arancel cero. Explico rápido. Hoy a la Universidad Nacional van alumnos que pueden pagar la cuota porque salen de colegios que son más caros que las universidades, pero van a la Universidad Nacional y no pagan un guaraní. ¿Eso es justo? ¿Es equitativo para aquellos jóvenes que no tienen para pagar una universidad privada? Entonces el Estado tiene que trabajar para la equidad. Entonces tenemos que revisar ese concepto de arancel y el que puede pagar, que pague, pero que el que no puede pagar, efectivamente, que no pague, ¿verdad? Entonces, pero eso no tiene nada que ver con la financiación. Eso es una, de nuevo, concepción de cómo creemos que tenemos que manejar el Estado y la gestión de este gobierno. Pero está asegurado el arancel cero y todos los proyectos, primera infancia, infraestructura, todo está asegurado los próximos 2 y 3 años lo que dure el proyecto. Pero sí también está asegurado que vamos a empezar a pensar un nuevo modelo de gestión mucho más eficaz. A mí me preocupa, hablábamos también con el ministro de Economía, y él decía, tanto el presidente de la República como él, dice, tuvimos la oportunidad de formarnos afuera, tuvimos ese privilegio de formarnos afuera. Entonces, cuando se escucha de manera irresponsable que se va a desfinanciar, se va a desvestir un santo para vestir otro, dice, nosotros no estamos en esa irresponsabilidad, ¿verdad? O sea, miren de dónde venimos y quiénes somos, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, por eso a veces hacemos ese reclamo. Cuando miramos ahora, perdón que insista con este tema, estos 35 años de democracia, necesidad un poco también hay cuestiones compartidas, digo, inclusive con los actores políticos, Sí. de lo que tiene que ver con la responsabilidad a la hora de plantear los cambios. Marcelo Soto decía, es el proyecto social quizás más ambicioso de la era democrática. Sí, nosotros necesitamos en estos 35 años generar cambios radicales. Y puedo, Jorge, aportar algo más ahí. Resulta ser que para mostrarnos más cómo un trabajo de gestión eficaz y eficiente produce mejores resultados. Porque la gente dice, ¿de dónde va a salir? Y de la gestión puede salir muchísimo. El Ministerio de Educación daba becas de 2,5 millones de guaraníes. Itaipú daba becas, Yacinetá daba becas, y así varios entes daban becas. Juntamos todo en un solo esquema y hoy estamos dando más de 5.000 becas a 6.600.000 guaraníes. Eso es ser eficiente, eso es ser eficaz. Esa es la noción que tenemos de cómo manejar la gestión pública, en donde lastimosamente en todo este tiempo, en cada tema, el Paraguay dividió un tema en muchos pedacitos. Voy a poner un ejemplo, becas. Voy a tomar el tema agua, hay 19 organizaciones que se encargan del agua. O sea, en Paraguay todo se divide en múltiples. Lo que estamos buscando y lo que nos pide el presidente Santiago Peña es juntemos para ser más eficaces y eficientes. Estamos entregando más becas al doble de lo que hacíamos, al triple de lo que hacíamos, ¿verdad? Eso es tener gestión eficaz y no hemos puesto un guaraní más. Simplemente
gestionando bien, ¿verdad? Y es un detalle muy importante. Ministro Tadeo Rojas, básicamente resumiendo las críticas, digo, porque me parece interesante estos espacios para aclarar eso, ¿verdad? Porque lo otro, la finalidad, el fondo, esto ya me parece que seríamos unos desalmados si estamos en contra de esto, ¿verdad? Pero vamos a la cuestión de forma. Lo primero es, se va a desfinanciar programas importantes. Ya aclaró el ministro de Educación, el ministro de Economía, tal desfinanciamiento no se va a dar. Lo otro, el criterio político y no técnico. El criterio político y no técnico, que lo viene repitiendo el gobernador de Central. ¿Por qué entra el Ministerio de Desarrollo Social, específicamente Central Asunción y Presidente Hayes? ¿Cuál es el criterio allí? El criterio de la equidad que mencionaste, la diferencia, por ejemplo, que yo siempre repito, cómo se explica que en todas las escuelas públicas de Asunción se entregue el almuerzo escolar y sin embargo en el departamento más pobre del país, Cazapá, apenas llega creo 100 días y no en todas las escuelas, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema y hay un nivel de rechazo y claro, rechazan porque yo conozco, hablaba con un profesor de una escuela que está en Villamorra, creo que es el Alvarín Romero, si no me equivoco. Puede ser. Me decía, acá los chicos no quieren comer, pero no porque rechazan la comida, porque desayunaron, llevaban para su recreo y se van a almorzar a su casa. Entonces, no se justifica que nosotros entreguemos ahí comida todo el año. Llevemos eso, una cuestión de gestión, reorganicemos y llevemos a una escuelita ya en Cazapá, en San Pedro o en Caguazú, ministro. Asimismo, este proyecto fue elaborado con un alto nivel técnico. De ninguna manera y desmentimos eso de que se quiere contaminar, de que se ha considerado criterios políticos. Por otro lado, quiero expresar de que el gobierno presidido por Santiago Peña ha determinado de que la política social del gobierno sea administrada por el Ministerio de Desarrollo Social. Los programas sociales, que es el órgano rector por su creación misma, de ser responsable de la implementación de los programas sociales, complementándose. Porque voy a mezclar un poco, pero para ejemplo nada más, adultos mayores también fue destinado a administrar el Ministerio de Desarrollo Social. Pero ¿qué estamos haciendo ahora? Identificando adultos mayores que reciben Tecoporá, pero y que no reciben pensión alimentaria de adultos mayores. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Que ese adulto mayor que está en la franja de la pobreza reciba pensión alimentaria de adulto mayor para que pueda mejorar su ingreso monetario y mejorar su calidad de vida, porque Tecoporá es menos. En este caso, ustedes saben que el presidente Peña ha emitido un decreto nominando al ministro de Desarrollo Social, coordinador y jefe de gabinete social. Hoy estamos trabajando con la unidad técnica de gestión del gabinete social y el gabinete social compone 26 instituciones. Y dentro de ese gabinete social se está haciendo precisamente lo que dice Luis, el ministro de Educación, la implementación del sistema de protección social. ¿Y qué es sistema de protección social? La integración de estas instituciones con sus respectivas acciones, focalizando en mesa de participación y de protección para buscar los problemas más prioritarios y para reducir la pobreza. Y dentro de ese sistema de protección social, precisamente va a ser incorporado como uno de los ejes también en la alimentación escolar, porque ahí es donde vamos a concentrar las acciones de todos los ministerios, porque nosotros consideramos que este programa de alimentación escolar, universalizando gradualmente y llegando y focalizando, priorizando a las zonas más vulnerables, consideramos que puede llegar a contribuir, pero favorablemente, a la reducción de la pobreza extrema. Aparte del objetivo fundamental que tiene de la alimentación de los chicos, también la reducción de la pobreza. Desde ese punto de vista se apunta a la intención de que este ministerio pueda tener intervención para que se pueda centralizar y poder precisamente focalizar
administrar y elaborar las políticas y los programas. El Ministerio de Desarrollo Social está preparado y tiene técnicos de primer nivel con experiencia en trabajos sociales focalizados con estadísticas, con criterios técnicos. Y esto de que se pretende a través del proyecto de ley de que el Ministerio de Desarrollo Social administre Central, Capital y Presidente Hayes, es exclusivamente a los efectos de que se pueda aplicar criterios técnicos, por un lado, como dije, considerando el volumen que se que se pretende, implementar la alimentación escolar, que orilla casi los 300.000 matriculados. Eso significa que serían casi 600.000 raciones diarias en estas 3 áreas, y por el nivel técnico y la capacidad del Estado que tenemos para poder llevar adelante el programa. Esto va a ser una responsabilidad del gobierno, que si fracasa, fracasa el gobierno. Y eso no podemos admitir. Y tampoco podemos delegar un plan así de esta naturaleza tan ambicioso como lo dicen los amigos, de poner en riesgo. El gobierno lo que quiere es precisamente hambre cero en las escuelas para que podamos tener niños que puedan tener un futuro promisorio para con su familia y con la patria. Gobernador, ¿está? No, bueno. Ahora, le voy a hacer al ministro de Desarrollo Social, justamente cuando se habla, dice un diputado de la oposición, el negocio de la merienda escolar, una especie de confesión así abierta, dice. La merienda escolar tratada como negocio lo puede plantear un empresario que provea, pero no desde el Estado. Nos quieren sacar el negocio de la merienda escolar. ¿Cómo puede ser el negocio de la merienda escolar de una gobernación, o de un intendente, o de un ministro? O sea, en este caso de un gobernador, el negocio de la merienda escolar, cuando encima es deficitario el monto que se le entrega, no se le entrega todo, no alcanza, tener reclamo, porque me imagino, si vos tenés una escuela en Central que no está recibiendo todos los días lo que tiene que recibir, che, no tengo un recibo de almuerzo, me reclama, me voy ahí. ¿Cuál puede ser, cómo se justifica eso? Porque para vos va a ser un problema cuando vos te digas mañana, tengo que llegar a 600.000 chicos entre Central, Asunción y compañía, y tenga recursos para 400.000 o para 300.000, te van a tirar cascote a vos. O sea, no es un negocio para vos tomar la merienda escolar, no es un negocio para el gobernador que tome. Hoy es un problema. Es un desafío interesante y yo no estoy acostumbrado a no rehuir a los desafíos y tampoco a pretender defraudar la confianza del presidente de la República y de mis colegas que apoyan plenamente este proyecto, por un lado. Por otro lado, esto tiene su procedimiento y tiene que ser transparente y eficiente. No hay mucho secreto acá. Y todo esto empieza a identificar al universo que va a recibir ese beneficio del almuerzo escolar. Elaborar un pliego de base y condiciones con la participación de todas las instituciones responsables de esto, porque acá no hay que hablar solamente de este ministerio, sino también del MEC, hay que hablar del INAM, que tiene que calificar la calidad de la comida, del INTN, que tiene que trazabilizar los productos, de la Defensoría del Pueblo, y ni qué decir de la Contraloría General de la República y de la Dirección Nacional de Contrataciones. Ahí está uno de los usuarios. Pipo, ahí está uno de los primeros detalles importantes, detalle por decirlo, estoy equivocado, uno de los factores principales para la transparencia: unificar precio, buscar calidad, puntualidad y cantidad. 4 elementos claves que se tienen que cumplir, y vamos a tener una plataforma para que accedan ahí no solamente los padres de familia, también las autoridades educativas de esa institución. Y lógicamente se viene hablando, y en la misma ley lo dice, la auditoría concurrente de la Contraloría. El Contralor General de la República está más que comprometido e identificado con esto de hacer incluso auditorías permanentes. Y esto también estamos obligados a rendir cuentas y a presentar informes semestrales al Consejo Nacional.
Este Consejo Nacional, integrado por el MEC, integrado por el Ministro de Economía, integrado por la Secretaría de Gabinete, por la Secretaria General y Jefa de Gabinete Civil, integrado por un presidente del Consejo de Gobernadores, se incorporó la figura de un representante de los intendentes, o sea que hay un control de varias instancias, ¿verdad? Que eso va a ser clave para una buena gestión. Cuanto más control haya, mejor va a ser, porque vamos a poder ir identificando las falencias y las debilidades para darle solución. No hay otro objetivo más que ir llegando gradualmente y en el menor tiempo posible a la cobertura del 100% en todas las escuelas del país. Tenemos que hacer la primera pausa. A la vuelta, me gustaría, eso, a propósito de eso que está mencionando el ministro Tadeo, el artículo 7 de este proyecto de ley. El último párrafo del artículo 7 es espectacular. Hoy, el viernes, le escuchaba leía un posteo de un colega decir, una de las razones por la que se plantea esto, se toma el informe de la Contraloría General de la República sobre el manejo de los recursos del FONACIDE, pero no hay denuncia en la Fiscalía. Falso. Nosotros hemos hecho varios programas de eso. Hay 80 denuncias respecto a 80, no una, 80 que están allí en el Ministerio Público, ¿verdad? O sea, eso no es cierto. Hay reacciones que lo ha hecho el ente Contralor y están haciendo el seguimiento a eso. Pero ese artículo 7 es clave también, ministro. Vamos a hablar de eso. A la vuelta de la pausa ya venimos. Seguimos en Cara o Cruz, estamos por Unicanal, también estamos por Canal 13. Ministro Luis Ramírez, una crítica también he escuchado, Tadeo Rojas va a manejar toda la plata, él es tesorero de la ANR. Entonces, el tesorero de la ANR quiere robar, quiere llevar la plata. Supongamos que esa sea la pretensión de Tadeo Rojas, pongamos. El artículo 7 de este proyecto era también un reclamo que se hacía a la ley anterior. Las autoridades y funcionarios que malversen recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar responderán con su patrimonio, con su patrimonio. Ese es un párrafo importantísimo que como elemento nuevo se aporta en este proyecto, ministro. Sin duda, ese modelo de penar, de tener una pena que implica tu patrimonio y todos los sistemas de control es la gran novedad producto del aprendizaje de estos 10 años. Entonces, la verdad que no, va a haber muchísima auditoría y poca posibilidad de que se pueda utilizar de mala manera los recursos que son para la alimentación escolar. Está todo listo y todo dispuesto para que de una buena vez no se juegue más con el alimento de los niños y los niños puedan comer con reglas claras de participación, con reglas claras de Contraloría y también con sanciones claras, que es lo importante, ¿verdad? Si no tenemos ya tipificada la sanción, esto entra en un limbo, como vos dijiste, hay 82 denuncias y están ahí, no pasa nada, no corre cuando ya no está la persona. Es decir, hay una complejidad hoy de la cual tenemos que salir. Por eso también integramos a los distintos sectores a este consejo, de manera que pueda tener la posibilidad de pedir una ejecución rápida de lo que haga falta para tomar medidas. Y dice más, si en el ejercicio se detecta, automáticamente se suspende al que está, supone es un gobernador, al que está desarrollando eso, se asume el trabajo, pero ya se le suspende preventivamente. No hay que más esperar, si hay algunos indicios reales, se suspende y ya pasa a ser juzgado para que no se tenga más que malversar, jugar o tocar el alimento de los chicos. Es fundamental. Y fíjate vos el triple impacto que tiene esto. En una familia que tiene 6 hijos y sus 6 hijos pueden comer un plato al día. Es una bendición tan grande. ¿Cómo podemos jugar con eso, verdad? No tiene límite
y no tiene perdón la persona que juegue con la comida de los niños, ¿verdad? Entonces, no solamente es bueno decirlo, sino tener concretamente cuál es la sanción, que en este caso no hay escapatoria, puede ser penal, civil y además con tu patrimonio. Es justamente para sumar nomás lo que decía en el bloque anterior del tema de las denuncias. Esta semana mostrábamos nosotros una denuncia del año 2012, ¿verdad?, de la Gobernación de Central, de un faltante de una empresa conocida y de conocido dueña, creo que es Pinotío o Arcángel, una de las dos, Arcángel creo que era, de un faltante de 2.000 millones de guaraníes en galletitas, que la Contraloría de Enrique García, ni siquiera un Contralor Colorado, un Contralor opositor, hace la denuncia a la Fiscalía, luego de investigar, y duerme el sueño de los justos en la Fiscalía del 2012. Por supuesto, hoy está extinguida esa causa por pasado más de 12 años. Ya murió esa causa, está cajoneado en la Fiscalía, por ayuda política y favores políticos del momento. Entonces, ahora, una cosa que yo te preguntaba en el corte, ministro, el tema de las escuelas donde hay chicos que no van a querer, no quieren almorzar o no necesitan el almuerzo escolar. Entonces, ustedes plantearían que los mismos padres definan quiénes van a comer ahí y así definen cuántos platos tienen que ir. Así mismo es, el RUE mismo, queremos contemplar una pestaña para que los padres puedan decir y hacerse responsables si es que los chicos van a comer en la escuela. Y la opción es que en algún lugar el padre diga, yo no quiero que mi hijo coma en la escuela. Y es legítimo, está bien, si no quiere que su hijo coma, su hijo se irá a la casa, pero el que sí comerá ahí. Eso nos permite gestionar con más eficacia y nos permite también establecer un sistema de control más allá de que pueda quedar eso al arbitrio o de la empresa que distribuye o del director que recepciona, ¿verdad? Entonces también tenemos un sistema contra el que vamos a poder verificar la entrega de platos, la entrega de comida, la acción del director. Porque hoy, por eso yo decía, está muy en el aire, todo, no hay elementos, no hay un esquema. Es como si queremos evaluar y uno juega handball, el otro juega básquetbol, el otro juega vóley y no tenemos ni las mismas reglas. Ahora el Consejo va a desarrollar las reglas, única para todo, con este padrón, la comida tiene que ser así, la entrega tiene que ser así, y eso nos permite verificar y eso nos permite llevar la Contraloría y nos va a permitir, en su caso necesario, sancionar. Ministro Tadeo, que sos más político que el ministro Ramírez, que es más técnico. El Contralor la semana pasada hace una declaración, me parece interesante rescatar, y dice lo siguiente, refiriéndose a los detractores, ya de entrada, sí lo ve todo el otro día nos decían, bueno, vamos a discutir, no matemos esto antes de que arranque, ¿verdad? Decía el Contralor, hay muchos intereses de personas que siempre han hecho negocios con el almuerzo escolar. Y a ellos decía que una empresa tenga intenciones de buscar negocios hasta es natural. Legal. Pero que un parlamentario o una parlamentaria abiertamente lo haga o haga lobby o presione, eso es ilegal. Desde todo punto de vista. Entonces, yo decía, hablemos también de esto. Vamos a poner esta denuncia que vos mencionabas del 2012. Ese es un hecho real. Hay intereses detrás de esto, de quienes históricamente han manejado el negocio del almuerzo escolar. Y hoy eso se pretende cortar, y ahí es donde saltan algunas voces que dicen, argumentan cualquier cosa, el hecho, por ejemplo, que vos sos tesorero de la ANR, que no podés manejar el almuerzo escolar. ¿Qué decía ante eso, ministro? Bueno, yo quiero decir lo siguiente. Se crea un fondo en el proyecto de ley y ese fondo lo administra el Consejo, ¿verdad? Entonces, no es Tadeo Roja el que va a tocar la plata ni el que va a pagar a quien quiere y va a sacarle plata a quien quiere, no. El Ministerio de Economía, a través de ese consejo, es el que va a estar cubriendo el costo de lo que representa a los adjudicados en un proceso transparente, en un sistema de pliego de bases y condiciones estandarizada, con requisitos, obligaciones estrictas de calidad y de control permanente. Es una tergiversación
que yo creo más bien quieren llevar por ese lado para generar una confusión y para generar una tergiversación del proyecto de ley en sí. Son detractores del gobierno, no hay más que eso. Son detractores del gobierno y sectores interesados que siempre han manejado a su arbitrio. Y esto pretendemos que cambie la historia del proceso de la alimentación escolar, de la implementación del programa de alimentación escolar, y que cambie la historia en la población, en la niñez y en general del país, para que puedan tener la nutrición adecuada, la capacidad de aprendizaje y por sobre todo una generación mucho más formada y preparada, que es lo que anhelamos fervientemente con este proyecto. Y otra muestra del tema FONACYDE, ministro. El viernes leía la portada de un diario. Yo siempre digo, revisamos la tapa de los diarios de los últimos 20 años. Días antes del inicio de clase siempre vamos a encontrar una escuelita que está sucia, destruida, a punto de caerse, etcétera, etcétera. Y el otro día nos dijiste, esto también va a permitir sincerar presupuesto, ¿verdad? Porque con el tema de FONACYDE estamos parcheando varias cosas. Y leía, por ejemplo, la foto epígrafe de esa publicación periodística de una escuela en mal estado y decía, mientras el gobierno de Santiago Peña está concentrado en ubicar a los Nepo Babies, la escuela se cae a pedazos. Entonces, eso también tiene una explicación, porque al Ministerio de Educación le han dejado estos 10 años sin presupuesto en materia de infraestructura, con el argumento de que FONACYDE se tiene que encargar de eso. Miramos, desmenuzamos la ley de FONACYDE y la plata no alcanza para arreglar y poner en condiciones la escuela. Es así mismo como relatás. Si yo tomo el FONACYDE en los últimos 10 años y divido por la ejecución en las escuelas, alcanza 30 millones de guaraníes por escuela por año. Ni la pintura. Entonces, a veces hacemos pensamientos mágicos, decir, el FONACYDE, la infraestructura, de ahí va a salir. No, señores, la infraestructura necesita y requiere 250 a 300 millones por año los próximos 5 años para salir adelante. Y eso hay que invertir, y eso tiene que ser sincero, y eso tiene que estar en el presupuesto, y eso tenemos que todos los paraguayos decir, vamos a poner el presupuesto del Ministerio de Educación y vamos a darle a educación para salir adelante con el tema de la infraestructura. Pero el tema de la infraestructura tiene mucha complejidad y quiero citar solo 2. Muchas de las escuelas, porque le hago un seguimiento a las escuelas que salen en las tapas de los diarios, y de las que yo hasta hoy vi, todas son escuelas que están con menos de 20 alumnos. Entonces, son escuelas que hoy no están en el sistema de la microplanificación, porque son escuelas que al no tener el número de alumnos suficiente, son escuelas que tienen que ir siendo cerradas. Pero no vamos a cerrar la escuela y no queremos cerrar la escuela. Lo que queremos es tener la realidad del Sistema Nacional de Educación y sí crear grandes polos y grandes centros de infraestructura que permitan que los chicos vengan a una educación, pero que después se queden en su escuelita de barrio para hacer refuerzo escolar. Lo mejor que puede haber como sistema educativo. Entonces, ¿pero qué pasa con infraestructura? No solo no le hemos dado recursos, sino que además, en este tiempo, tiene esta característica. Una de las tapas de una escuela que en noviembre vino un tornado en la zona y se llevó el techo. En noviembre. En diciembre ya estuvimos viendo y en enero ya está siendo reparada. O sea, esa es la dinámica de la infraestructura. Por eso, con el MOPC estamos pensando, no es solo construir, hay que mantener. Entonces ya se va a licitar la construcción y el mantenimiento de la escuela por 20 años. Entonces el que construye también va a poner buenos materiales porque sabe que tiene que mantener esa escuela que construyó. Entonces, en infraestructura hay mucho para crecer, hay muchas ideas que estamos desarrollando para innovar con el Ministerio de Obras Públicas, y aprovecho aquí para decir algo que está como en la trastienda de esta ley de alimentación. Estamos teniendo un Ministerio de Educación más ágil, más pragmático y más dedicado a su esencia, que es la pedagogía, a su esencia, que es el aprendizaje, y que estos factores asociados, que son muy importantes, construcción MOPC y alimentación Ministerio de Desarrollo, puedan cumplir su labor
pero que le dejen al ministerio la posibilidad de ser un ministerio chiquito, flexible, dentro de lo que significa chiquito, pero dedicado fundamentalmente a la tarea pedagógica. Y esa es una visión de nuevo de gestión de Estado, de gestión de gobierno, que es necesaria y que nunca nadie se atrevió a hacerlo. Eso que estás diciendo es clave. Ya le veo al ministro del Interior que estuvo en el Ministerio de Educación y él siempre cuenta que formó un grupo de WhatsApp con los supervisores y el mayor de los reclamos era la situación de las escuelas. Y dice, él establecieron así tipo un semáforo rojo, amarillo y verde, a ver qué lo urgente, y todos estaban en rojo, ¿verdad? Sí, que todos estaban en rojo. Pero y entonces el tiempo de los supervisores, de los directores, del ministro, estaba concentrado en las cuestiones de infraestructura, porque nos obligaba a hacer eso y dejábamos de lado eso que estás diciendo, que es la cuestión pedagógica, que es el rol principal que tiene que tener y por el cual se tiene que ocupar el Ministerio de Educación. Sin duda es así. Y en infraestructura hay todavía muchas cosas más, como por ejemplo, se deja en manos a través de la microplanificación de un director, y esto no es culpa del director, que es un pedagogo, que diga qué nivel de destrucción tiene una construcción, si es una rajadura o está en peligro de extinción o está en peligro de caerse. ¿Cómo puede un director que se preparó para enseñar tener ese nivel de conocimiento? Entonces tenemos que hacer otro nivel de evaluación más importante desde el punto de vista de la construcción, y que gente especializada nos diga si es un problema de la rajadura de la pared o realmente hay un problema en el cimiento. ¿Por qué? Porque para entrar en la microplanificación primero tenés que estar en zona de derrumbe. Entonces yo digo, pongo en zona de derrumbe, pero al final pinté nomás la escuela. Pero claro, si tu escuela se está por derrumbar, llevas 200 millones de guaraníes. Y si vas a pintar, llevas 20 nomás. Entonces fíjense la complejidad que tiene el tema de la infraestructura. Y cuando no está ordenado, una vez más, cuando no está organizado para decir, estas son las escuelas, vamos a empezar por aquí, esta es la prioridad y este es el detalle de lo que hay que entrar a construir, se va haciendo lo que se puede con un criterio pedagógico en un ámbito de construcción. Por eso la infraestructura no sale adelante. Ministro Tadeo, el tema, vos manejás el tema de Putibó, el tema de los proyectos sociales, que tienen que ver mucho con esto del almuerzo, porque al final vos vas a tener una base de datos que te va a decir también muchos de los cuales van a ser clientes tuyos del tema Putibó. Son las mismas familias que van a mandar, hoy no están mandando a sus hijos porque no le están dando el almuerzo que les van a empezar a mandar. Va a haber una especie de control cruzado, hay una mezcla de las dos cosas, vas a poder trabajar sobre, vas a tener finalmente la base de datos depurada de cuánta gente necesita. Esta semana apareció un tipo con 60 tarjetas del BNF, fue detenido, no sé de qué serán las tarjetas ni de dónde, pero me da miedo pensar, ¿verdad?, que sean de planes sociales y compañía, ¿verdad? Bueno, en primer lugar quiero decir que el proyecto de ley Pipo menciona al Sistema Integrado de Información Social, que es un sistema que se administra desde la Unidad Técnica de Gestión del Gabinete Social, donde todos los ministerios y organismos y entidades del Estado que intervienen dentro del Gabinete Social tienen que reportar permanentemente el trabajo dentro del esquema, dentro de la estructura presupuestaria en el ámbito social. Y en este proyecto de ley cruza el RUE, que menciona el ministro Luis Ramírez, que es una base de datos fundamental para nosotros dentro del SIS, y que nosotros vamos a tener desde ahí la información precisamente para complementar con el programa Tecopona. Porque en Tecopona se pone como corresponsabilidad salud y educación, y para nosotros el RUE es clave, así como el GIS de salud, que se va desarrollando de a poco y que va a representar también para nosotros una garantía, porque ahí nosotros vamos a comprobar también que ese que recibe Tecopona y que tiene la responsabilidad de llevarle a su hijo, a sus niños a la escuela, sí, a través del RUE le estamos controlando que sí lleva. Eso hablando desde el punto de vista del sistema de integración social, que es absolutamente una instancia tecnológica, ¿verdad?, que nos va a ser sumamente importante. Por otro lado, ya que mencionás de que en estos días se hizo una denuncia, pues vale la pena mencionar esas tarjetas que se encontró en poder de un ciudadano, que eran un número de, creo que no me acuerdo 65. La cantidad, 60 y pico,
hemos recibido la información que eran tarjetas de Tecopora y hemos hecho las averiguaciones respectivas y precisamente se da con una comunidad indígena que está en Fuerte Olimpo. ¿Y qué hace el líder de esa comunidad indígena? Nosotros, nuestra responsabilidad es cumplir hasta el pago. Lógicamente, la administración de los recursos que recibe el participante de Tecopona ya es responsabilidad suya. Según las informaciones que tenemos, el líder negocia con un proveedor de víveres en la ciudad, porque ahí hay cajero móvil, por eso se ha bancarizado esa zona. Entonces, trae las tarjetas, negocia con los víveres, le lleva a su comunidad los víveres, supuestamente equivalente al monto de cada tarjeta. Y esta persona que les provee los víveres, le entregó a otra X persona para que venga a cobrar las tarjetas, ¿verdad? Esa es la información que tenemos hasta ahora. Estamos investigando más y vamos a ver con nuestros funcionarios de campo de esa zona para que se puedan ellos acercarse e implementar una orientación y ver la facilidad que puedan tener ellos para una mejor administración de esos recursos que están percibiendo. No es muy fácil trabajar con las comunidades indígenas, tienen sus culturas, sus costumbres, entonces eso también hay que respetar y bueno, muy complicado también es probablemente sea para ellos trasladarse hasta un cajero automático para retirar los fondos y tienen su organización. Pero el compromiso nuestro como institución se cumplió al haber puesto la plata en el cajero como corresponde a cada propietario de la tarjeta. Bueno, tenemos que ir cerrando. Ministro Tadeo, te agradecemos tu tiempo. Esto todavía va a seguir en el debate en marzo, arranca el nuevo periodo parlamentario y todavía se tienen que hacer algunos ajustes. Por la cuestión de fondo aclaraste que es la prioridad, ¿verdad? Seguro que sí, esto va a llevar a un amplio debate. Lo único que le podemos decir es que nuestra prioridad absoluta va a ser la alimentación escolar, va a terminar los privilegios y bueno, muchos probablemente se van a enojar con nosotros, pero les aseguro que yo, Pipo, no está en mis posibilidades agarrar, llevar la plata del alimento escolar a la Junta de Gobierno porque soy tesorero. Eso que va a aclarar también. Así que gracias a ustedes por la invitación, un gusto haber compartido contigo, Luis, siempre a las órdenes y un saludo a la audiencia. Ministro Luis Ramírez, seguimos. Gracias Pipo, gracias Jorge, un gusto estar acá también con el ministro Tadeo y lo más importante es que la sociedad se acostumbre a discutir estos temas que son centrales, que son eje y como dijimos, que con el alimento de los niños no juguemos, que sea algo que podamos discutir muchas otras cosas, pero que podamos llevarle la comida a los niños. Eso es fundamental para tener cambios en la educación. Gracias. Es así. Tenemos que hacer una pausa a la vuelta. Va a estar con nosotros el ministro del Interior, Enrique Riera. Bueno, seguimos en Carao Cruz. Estamos por Unicanal, también estamos por Canal 13. Ya está con nosotros el ministro del Interior, el doctor Enrique Riera Escudero. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, gusto de saludarte, Jorge, Pipo y audiencia. Muy contento de vuelta de estar acá y compartir los temas que me tuvieron unos días alejados por razones de enfermedad. Estuve con dengue, así que cuídense, es una enfermedad complicada y el secreto está en medicarse con tiempo, hidratarse mucho y no jugar con la salud. Me quedé con eso que nos estabas explicando en el corte, que mal te agarró, ¿eh? Te agarró fuerte, ¿eh? Sí, porque cuando sube la temperatura, llegué casi a 40 grados y paralelamente uno aprende, ¿verdad? Va bajando las plaquetas y es como que los glóbulos también se disparan y es como que el cuerpo se entrega, ¿verdad? Y uno siente una debilidad por un lado, no puede levantar una cuchara, y por otro lado un dolor completo, músculos, huesos, articulaciones. Entonces es realmente una sensación y no hay como, qué sé yo, tomar algo y que te pase, ¿verdad? Sencillamente tiene su proceso y te tienen que monitorear todo lo posible y mucha hidratación. Me tomé litros y litros y litros y litros de agua, combustible, iba a decir, ¿verdad? Pero realmente pasé muy mal, ¿verdad? Con razón que te hizo mal, días. No, digo esto porque hoy justamente una señora de 40 años de edad que vivía en un barrio de gente conocida, se fue una vez, después no le hizo caso y
Cuando se fue después ya era tarde, ¿verdad? Le sangró la nariz, se complicó, se murió en 1 hora, ¿verdad? Y digo esto porque este programa ve todo el mundo y para que también tome en serio lo del dengue, que finalmente es algo evitable, ¿verdad? Porque es una vergüenza que todavía tengamos dengue Eso es terrible. en países tropicales y por no dar vuelta a un envase o por no vaciar una pileta, o realmente es lamentable, ¿verdad? Yo ya le quiero pedir a los linces que hagan ese trabajo. Sí, los linces están en este momento afilados como ¿verdad? para combatir cualquier cosa, realmente. Presentaste el viernes, presentaron, que recién estábamos con el ministro de Educación, un sector que conoce bastante bien, ¿verdad? Escuela Segura. Hablábamos con una directora de una escuela acá nomás, Mariano Roque Alonso. Seguridad. Dice, entraron, pelaron la institución, llevaban hasta la cafetera que tenían, llevaron. ¿En qué consiste ese plan? Mira, ahí hay una ventaja adicional, es cierto, además de tener una buena amistad y una relación de trabajo extraordinaria con Luis Fernando País Ramírez, me tocó de haber estado en su cargo y justamente lo que decía fuera de cámara en relación a la infraestructura nos llevó a una comprensión mucho más amplia. Cuando yo estaba en el ministerio existía un departamento, una dirección encargada de la seguridad en las escuelas, pero sus integrantes no llegaban ni a 200 en total a nivel nacional. Cuando vos sabés que hay más de 5.000 escuelas, vos decís, es imposible, no se puede ni siquiera tener un policía en cada escuela, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolvés el problema? Bueno, y ahí es donde el cruce de información primero puede identificar perfectamente los barrios más complicados, las zonas rojas, ¿verdad? El tipo de delitos y también algunas medidas de orden práctico que en aquella época nos dio un resultado y ahora va a ser a nivel nacional. Es decir, que va a bajar la línea del plan en que cada comisario va a tener a su cargo la seguridad de las escuelas dentro de su distrito, dentro de su zona de trabajo e influencia, y se va a ir personalmente a hablar con el director Jorge Torres y van a recorrer tu escuela y van a revisar si faltan alambrados en el fondo, si hay zonas oscuras, donde se juntan los chespis, etcétera, todo lo que la comunidad educativa maneja. Y también le va a dar, obviamente, su número de teléfono, como cualquier empresa privada que te diga, mira, Pipo, acá viene el comisario Enrique Riera, cualquier problema, 24/7, este es mi teléfono. Es una medida pragmática que no cuesta un peso y que va a orientar a no solamente el director de la escuela, sino también a la comunidad educativa. Ustedes saben que hay lo que se llama el EGIE, Equipo Gestor Interno Escolar, EGIE. Bueno, y este es el director o directora, el representante de los profesores o docentes, el representante de los padres, famosas ACES o cooperadoras escolares, y el representante de los jóvenes o alumnos, consejo de curso, presidente de centro, quien sea. Este elemento de 4 patas, que es el que maneja y coordina la gestión educativa, es el que puede perfectamente hacer inversiones pequeñas como la compra de cámaras para vigilar el perímetro, como el acuerdo que tenemos firmado con la ANDE, que gracias a la generosidad del ingeniero Sosa y su institución, tenemos la posibilidad de iluminar 5.000, escucha bien, 5.000 plazas o lugares oscuros. Déjame decir, hoy la escuelita de mi barrio está muy oscura, voy a llamar por teléfono, el Ministerio del Interior, amparado en ese convenio, va y te ilumina toda la escuela, sin costo para el Ministerio ni tampoco para el Ministerio de Educación. Entonces, el primer plan es la vinculación institucional directa, permanente, afectuosa, responsable entre el director de la escuela y el comisario del lugar. El segundo tiene que ver con una visita programada de los linces, sobre todo en Capital y Central, en base a lo que ellos le llaman el mapa de calor, que es el mapa del delito, donde se producen y cuáles son. Y, por ejemplo, identificar una zona donde hay mucho chespio, mucha droga, bueno, obviamente aterrizar con antinarcóticos, aterrizar con inteligencia, es decir, hacer un pequeño plan de seguridad para cada escuela. Y de esta manera funcionar de una manera automática. Y el tercero, que es otra medida de carácter práctico, es que el Ministerio de Educación, una semana antes de la clase, hace una reunión general con todos los padres, con todos los profesores, que es lo que ellos le llaman la preclase, para diseñar lo que va a ser el año escolar. En esa reunión tiene que estar el comisario y tiene que tener nombre y apellido, cara, rostro, tiene que existir.
Y en las entradas y en las salidas tiene que haber patrulleras, tiene que haber linces, tiene que haber también la posibilidad de empezar a ensayar, y Luis lo va a hacer, estoy seguro, un plan piloto del famoso transporte escolar, que en las escuelas privadas, aún las de mediana, de clase media, digamos, funcionan perfectamente. Entonces, ¿cuánto cuesta que en Itacurú el intendente consiga un ómnibus en buen estado, quizás hoy ya no prestando servicio, pero que pueda hacer un circuito donde lleve y traiga a los niños todos los días de mañana y los deposite a la tarde, reduciendo el riesgo de exposición en esos largos caminos? De hecho, la Tatepo y- diputada creo que es pero la de Concepción, que tanto se quejaban de cómo habla y cómo no habla, lo había hecho ella Virina. cuando fue intendente Sí, de sí, Virina. sí. Ella lo hizo de su bolsillo, obviamente puso un colectivo, hasta ahora funciona, le sigue pagando ella. ¿verdad? Y mira, en los lugares donde no hay universidad, a mí me consta que muchas veces se juntan los alumnos para ir todos juntos a una universidad y van de noche y vuelven a la noche y se reduce el riesgo. Yo creo que no es muy difícil hacer un itinerario, los chicos viven en los mismos cocues siempre y por ahí van a pasar, la madre le entrega al hijo a un chofer conocido y van todos juntos, llegan a la escuela juntos, como vimos 400 veces, cualquier película americana, el famoso school bus, que es ese amarillo que vemos siempre, ¿verdad? Entonces, ese tipo de medidas de carácter práctico va a hacer que mejoren la seguridad en las escuelas. El plan va a ser presentado antes del inicio de las escuelas en forma masiva y eso va a bajar a nivel departamental primero, con el director departamental y el director departamental del MEC. Luego va a bajar un nivel más a nivel distrital y después ya va a ser por compañía. Nosotros tenemos más o menos 1000 comisarías a nivel nacional y hay más o menos 5000 escuelas. Mal calculado, cada comisario se hace cargo de 5 escuelas y va a poder tener la identificación exacta. Cuando a vos te llamen a decir que hay un problema en tal escuela, vos vas a saber quién es el director porque vas a tener el número grabado en tu teléfono. Te va a llamar cualquiera a romper, te va a llamar el director, se van a poner de acuerdo en una forma de trabajo y creo que esa presencia de los linces en forma programada y también en forma aleatoria en los lugares rojos va a ser muy importante para brindar la seguridad que se está buscando y va a ser un plan de aciertos y error, ¿verdad? No es que nos vamos a reunir una vez para sacar la foto, que es lo que quiere la gente muchas veces, sino reunirnos mensualmente, con presupuesto, con responsables y con números, con indicadores. Enrique, hace 35 años, cuando yo estaba en la época de Alfredo Stroessner todavía, en la dictadura, había un policía en la puerta del colegio y el policía, mal o bien, estaba ahí para evitar que venda, no sé qué no se vendía Chepi porque no existía el Chepi en mi época, algo se habrá vendido, ¿verdad? Sí. Lanzaperfume, qué sé yo. Pero no estaba vendiendo en la puerta a nadie nada que no tuviera que vender. A lo mejor se vendía 2 cuadras más allá, 3 cuadras más acá. El hecho de poner nuevamente un policía en cada escuela, ¿es imposible hoy económicamente hablando? ¿O te estoy planteando algo que, bueno, era otra época, había menos colegios, había menos escuelas, era más fácil? Eso no se puede volver a tener la presencia de un agente en la escuela en el horario de clase que esté ahí mirando, controlando, que no sucedan cosas fuera de lo... Sí, es posible y está en el plan. La idea de tener presencia aleatoria, porque hay inclusive escuelas que, para entendernos, una cosa es la seguridad de los estudiantes, digamos, que es lo que estamos hablando, y otra es también la que explicó Jorge, que son las escuelas que se roban de noche o los fines de semana. Y ahí son trabajos complementarios que hacer, ¿verdad? Y ahí sí hay que arreglar cámaras. Hoy mismo nos dijeron tales o cuales escuelas tienen la cámara del 911 que no funciona. Bueno, y ese trabajo previo de relevamiento para generar las políticas de seguridad para cada escuela también se van a hacer, Pipo. Claro que es posible. Ese tema de las cámaras del 911 también, Enrique, hace 5 años se dejó estar. Yo creo que intencionalmente, más que accidentalmente, se está viendo la posibilidad de volver a rehabilitar todo el sistema y ampliar. Sí, y te diría algo que sí tenés razón. Menos del 50% estaba funcionando. Estamos levantando penosamente porque obviamente no estaba presupuestado. Y el otro tema es que hay un plan más ambicioso que funcionó en la ciudad de Buenos Aires, no en la provincia. Nosotros estuvimos con la ministra Bullrich y tuvimos en el lugar también, que es la conexión de la videovigilancia del sector privado.
O sea, tenemos conversaciones muy avanzadas con la gente del sector privado y te puedo, sin hacer un chivo, como dicen los argentinos, en biggies, en farmacias, en cadenas de supermercados que están dispuestos a conectarse al 911, ¿verdad? Y eso viene de la mano con algo que en nuestra época sí no existía, que es la inteligencia artificial. Claro. Porque aunque vos tengas 300 cámaras, no hay forma de ver movimientos sospechosos, hasta que mires cada una. Pues si vos tenés una inteligencia artificial, se puede reducir la cámara y cuando aparecen dos tipos en una moto, con casco, con 40 grados de calor que se bajan a una farmacia, vos podés poner que aparezca solo en esa pantalla y moverte preventivamente. De la misma manera, reconocimiento facial, reconocimiento de placa, todo eso es una realidad que está al alcance de la mano y que no cuesta mucho dinero, ¿verdad? Y hay una apuesta seria de la tecnología vía MITIC de este gobierno en materia de seguridad. O sea, estamos esperando el cierre de la tarifa de Itaipú para que una vez que tengamos presupuesto podamos destinar, por voluntad del presidente de la República, una suma inédita en materia de seguridad que tiene que ver con más de 100 millones de dólares en 2 años. 50% 2024, 50% 2025. Y de paso, un salto cuanti y cualitativo en el número de efectivos policiales. Porque ahora que estoy dentro, entiendo mucho más que antes en el sentido de que el cupo para policías cada año es 1000, pero se jubilan 700. Entonces siempre tenemos los mismos 12.000. Es imposible cuidar la familia, la casa, los bienes de 6 millones de paraguayos con 12.000 policías en la calle. Entonces la apuesta grande va a ser incorporar 3.000 más este año, ahora, en abril más o menos, para entendernos con fechas probables, ¿verdad? Esto quiere decir que de los 1.000 que ya están, 3.000 más van a ser de los que quedaron, de esa cola que quedó de 7.000 que se presentan, más lo que se recibe en el 2024. Si todo sale bien, a fin de 2024 tendríamos 5.000 policías más. Esos policías también los fines de semana van a hacer pasantías en las comisarías. Va a ser un sistema de intensa formación académica, pero práctica. ¿Qué harán esos chicos recién formados? Bueno, algunos tomarán probablemente partes policiales, otros atenderán el teléfono, otros harán guardia para que los experimentados salgan a la calle, pero esto va a ser durante un año una carga horaria feroz y se van a habilitar 5 sedes en el interior y vamos a formar 4.000 policías más. Y el año que viene, si Dios quiere, otros 5.000. Y nos vamos a ir acercando al estándar internacional y entonces sí vamos a tener y van a haber muchos más policías en la calle. También es bueno decir que la semana que viene se van a habilitar el segundo curso, bueno, 7º realmente, de linces. Otros 500 linces más para cumplir con la promesa presidencial que lo dijimos del día 1. Santiago Peña Palacio prometió triplicar los linces. Teníamos 600, hoy tenemos 1.200. Ahora vamos a poner 600 más, son 1.800 linces. Ahora, ministro, el postoperativo Veneracio. Escuché que hablaste también de paso, pero no entendí el concepto. Surtió efecto, ya sabemos, se desmantela esa estructura criminal que funcionaba ahí, el clan Rotela se los reubicó, se los aisló, no es que se fueron a formar parte otra vez con la comunidad penitenciaria para rearmarse, porque algunos decían estamos cambiando 12 por media docena, etcétera, etcétera. Pero ahí se puede medir. Ustedes tienen ese sistema, no sé si es el observatorio, no sé qué, Sí. La manera de medir, surtió efecto eso ahí nomás, me parece, ahí en el barrio, en la zona de influencia de Tacumbú y mucho más, me parece, ¿verdad? Sí, es un buen punto, Jorge. Veneracio fue un antes y un después, inclusive te diría en la confianza que se tenía en la policía, pero nadie le creía. Porque lideró la policía, hay que decirlo con todas las letras. El presidente de la República delante mío le encomendó al comandante de la policía. Naturalmente solo no lo hubiese podido hacer, lo dije 300 veces, lo reafirmo, porque gracias al apoyo y al respeto que genera el ejército paraguayo, pues, son armas letales, una formación diferente, imponen una presencia que hizo los cordones de seguridad, que hizo con apoyo de la policía las cápsulas de traslado
de más de 700, se dice fácil, ¿verdad? Pero recorrieron el país y llevaron a 15 penales sin que se escape uno y sin que haya un solo incidente y sin que nadie quiera rescatar a nadie. Eso fue extraordinario. La condición, y esto es muy bueno que se sepa, Jorge, que puso la policía en el momento que se discutió la planificación es que sea definitivo y que sea para el control del Estado paraguayo de todas las prisiones del Paraguay. No un lavaje de cara, no. Por eso se siguen haciendo intervenciones y se sigue vaciando. Habrá visto que vieron varias intervenciones después, no solamente en Tacumbú, sino en otros. Pero al producirse el fenómeno del Tacumbú y al aislar los peligrosos y meterlos en las celdas de máxima seguridad, todavía no terminó el proceso. El proceso va a terminar cuando se habiliten las 3 prisiones, cuando se descomprima todo y cuando no haya ninguna posibilidad de que vuelvan a recuperar el poder, endureciendo condiciones de prisión, ¿verdad? Además de eso, hay un montón de tareas pendientes que tienen que ver con la revisión de los procesos, porque se encontró mucha gente adentro con documentos falsos. Y lamentablemente no puedo darte más datos para no anticipar cosas que están previstas, pero que tienen por objetivo de una vez por todas recuperar el control completo de los 18 penales y pensar que siempre está picando la necesidad de hacer una prisión de máxima seguridad, preferentemente en el Chaco. Entonces, en el completo largo acuerdo. En relación concreto a Veneracio, cuando se mata ese centro de producción y distribución de droga, que entraba y salía, se cobraba, se repartía, que tenía plata, que tenía gallos de riña, que tenía bebida, que tenía mujeres, que prácticamente no se escapaban porque no querían, se produjo un fenómeno en paralelo, que es la salida de los linces. Y a nosotros nos tocó, porque lo habíamos planificado, armar una base grande en Asunción, en la Franja Norte, donde tenemos 100 linces y 50 motos, exactamente frente al Parlamento más o menos. Es un lugar que gracias a la Municipalidad de Asunción, en hecho no se dio. Ahí se metieron, tienen cama, tienen colchones, tienen cocina y están al lado de la Policía Urbana. Es como si eso fuera poco. El ingeniero Griñó, Francisco Griñó, que es el que está haciendo la Franja Sur, me dijo: mira, Enriquito, mientras nosotros estemos acá y hasta que terminemos y hagas tu sede propia, yo le cedo un espacio en mi obrador. Y él tiene como 10 o 12 contenedores donde viven sus obreros, tiene cocina, tiene alimentación. Bueno, nos regaló, entre comillas, 3 contenedores con cama, con colchón, con aire acondicionado, con split y con comida gratis. En el comedor del obrero comen los linces. Al producirse ese fenómeno de la aparición de los linces en la Franja Sur y el cierre de la fábrica de distribución de droga en Tacumbú, se produjo un cambio cualitativo en la vida de la gente del Bañado Sur. Estamos hablando de más de miles de personas, ¿verdad? Porque acuérdense que Asunción tiene 600.000 personas, ¿no? Yo me acuerdo de la época de intendente. Más del 10%, digamos 60.000 personas, viven sobre el lecho del río. Es decir, hasta donde el río se inunda. No es una sorpresa, viven en el lecho del río. O sea, si el río llega a la cota 83, como llegó en el 85, 83, bueno, toda esa gente queda bajo agua. Toda esta gente que quedó en el Bañado Sur, súbitamente sintió un resplandecer. Un sacerdote a quien yo quiero mucho, aprecio y que todos nosotros conocemos, que vive hace 30 años, en una conversación informal, llegó a decir de que la cosa cambió de una manera sorprendente. Como yo lo quiero mucho y lo respeto tanto que no quiero utilizarlo políticamente y mucho menos que la prensa le llame a preguntar: che, ¿es cierto lo que dice el ministro? Entonces dije, le agradezco mucho país, es una alegría, no estaba esperando ese llamado y me tenté, y con amigos políticos, con algunos periodistas que viven en la zona, pregunté, me dice: no vas a creer, es otra cosa. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, tanto es así, y como soy muy inquieto, muy curioso, entonces le llamo literalmente, sí te puedo dar nombre, el director de inteligencia del Ministerio del Interior se llama el comisario Pascual Cuellar. Es un científico, un tipo que tiene la cabeza muy ordenada y que tiene datos objetivos. Y le dije: necesito que calcules desde el 18 de noviembre, que fue Veneracio, hasta el 31 de diciembre del año pasado, 1 mes y medio, y calcules ese mismo periodo de tiempo la conflictividad y los hechos violentos un año atrás.
Y bueno, sí señor, me dijo, porque ahí en este ministerio a veces es frustrante, yo que hablo mucho, porque todo lo que vos querés discutir te dicen a su orden. Entonces, querés discutir, no, a su orden, te dicen. Bueno, a su orden, me dijo. ¿Verdad? 3 días después me cae con un informe, y yo miro y le digo, no te equivocaste. No me equivoqué, ministro, te equivocaste. Le dije, ¿cómo va a bajar 74%? Yo entiendo el 10, el 15, el 20, pero 74%, ministro, te voy a llevar si quieres. Y él tiene su oficina arriba de la mía. Yo me subo la escalera, saca la pantalla, muestra los números. Estos son los números, me dice. No te puedo creer. Y me hace el mapa de calor. Y efectivamente, si vos mirás los mapas, uno es rojito, medio anaranjado, y el otro es casi blanco. Entonces le dije, imprimí, por esto le voy a mostrar al presidente porque no creo que me crea. Como yo no te creo a vos, él no me va a creer a mí. Y me imprime. Y yo tengo una reunión con el presidente por otro tema. Le digo, mira, quería una alegría, mira lo que pasó. Ni lo previmos, me dijo. Pero al hacer las dos acciones simultáneas, mirá el bien que se le puede causar a la sociedad. Vos te imaginas si hacemos esto a nivel nacional, ¿verdad? Si hacemos un veneracio, si usamos toda la fuerza desplegada del Estado, si dejamos ese birobreví de ejército versus policía, porque la FTC es una máquina, porque la Senat es una máquina, y en ambos casos la policía y el ejército trabajan juntos, usa todo su fuego del Estado. Y después cuando viene Dacó y la jueza Sánchez se juega y dice, si yo aplico la ley de Dimabel, vamos a tener que destruir estas armas. No, le dije, son 5 millones de dólares que no tenemos. Y esas armas son las que se usaron contra nosotros en Ignis, cuando murieron 9 y detuvimos 10. Y le dije, doctora, yo necesito que usted busque un argumento para que esas armas usen las fuerzas públicas. Y me dice, tengo el argumento, un tratado internacional que tiene más rango que la ley de Dimabel. Y yo le voy a entregar al presidente de la República y al ministro del Interior. Bueno, conclusión, hoy tenemos 2.000 armas cortas, nuevitas, llenos de proyectiles y más de 1.000 armas largas, de las cuales el 70% va a llevar el ejército, porque es su función, y nosotros en las áreas operativas tácticas, el resto, el 30% restante, son más o menos 250. Y todo esto se logró en menos de 4 meses con la misma policía que teníamos antes. ¿Dónde está la diferencia en el liderazgo del presidente y en el respaldo que le da al ministro, que a su vez respalda a la policía, que tiene, Jorge, como tiene el ejército, las competencias que no tiene ninguna fuerza pública del mundo? Nosotros que vimos películas hasta el hartazgo, de SEALs, de Marines, nada que envidiar. En el norte, el resultado de esta última operación Basalto es impresionante. Es cierto, como decís vos, es a veces frustrante, porque vos las primeras 3 páginas son los Nepo Baby, ¿verdad? Y después vos te enterás de que el combustible bajó 4 veces, y que el pasaje bajó 2 veces, y que no tenemos ni un hecho de corrupción en 4 meses, y que están viendo la forma en que se enfrenta el presidente con los gobiernos locales, cuando que la lectura es por primera vez una persona dice, vamos a sacar la plata de donde sea, pero 1,5 millones de niños van a comer todos los días. O sea, eso es frustrante si es que todavía seguimos creyendo lo que se publica, ¿verdad? Pero la verdad, Pipo, que esto que te estoy diciendo son hechos objetivos. Estos números, Jorge, yo sé que es un error decir porcentaje y cifra, porque para la colega de usted que fue asaltada no existe el 74%. Pero objetivamente, dejando de lado los casos puntuales, ha bajado significativamente, atacando los frentes tal cual se planteó en el proyecto SUMAR. Senat y Ministerio y Policía, la oferta. Si vos hablas con Teresa y te cuenta cómo se recuperan los chicos de SUMAR, te hace llorar. Teresa Barán. Si vos hablas con Paí y le preguntás, ahí hay 8.000 chicos, 8.000, que tenían un terreno de 12 por 30 y no tenían una canchita de fútbol, y hoy están jugando en las escuelas en plenas vacaciones. Pero nadie se entera, nadie quiere escuchar, nadie le quiere prestar atención, ¿verdad? Y estamos a 5 meses y todas las decisiones que se tomaron, y algunos dicen, sí, los problemas que hay, bueno, es cierto, hay problemas políticos, hay problemas domésticos, hay problemas dentro de nuestro partido, pero no nos olvidemos que el presidente vetó sin dudar la ley del propio Bachi Núñez, que es el líder de bancada, en el despelote de Remancito, recordemos.
Entonces, esas decisiones políticas no son importantes. Recordemos que él mismo le pidió a Arico Galeano que se ponga a disposición de la justicia en el día en que salió la imputación. O sea, hay hechos no menores, porque no le pueden pedir al presidente de la República que se enfrente al poder que es el único que le puede autorizar el presupuesto para llevar adelante su plan de gobierno. Él no lo eligió, es otro poder del Estado. Pero hay toda una campaña buscando la fractura, la fricción, la confrontación, y él dice, sean premios Nobel, o sean una maravilla, o no me guste como piensan, estos son los que tienen que aprobar los planes para sacar adelante el plan hambre cero. ¿Y cómo resolver la ecuación? ¿Tenés la posibilidad de cambiarlo? No tenés. Tenés que hará con los güeyes que tenés. Y lo que el presidente hace sencillamente es llevar adelante sus planes de gobierno con lo que tiene, con lo que ganaron en la misma fecha en que él ganó, que tienen la misma legitimidad de origen. Pero ¿cuál es la fórmula para que el presidente pueda llevar adelante? ¿Por qué le cobran al presidente una cuenta que no es de su incumbencia, no es de su poder del Estado? ¿Quién debería y cómo debería hacer eso? Y yo te diría una cosa con todas las letras, a riesgo de tener problemas. Yo jamás metería un hijo mío o un pariente mío en la función pública. Por ellos, por amor, por cuidarle, porque saben que si entran se van a exponer. Entonces, hay que aclarar las reglas, hay que aclarar las reglas. Hay que hacer las cosas, hay que hacer las cosas. ¿Quién tiene que pagar las cuentas? Y los responsables de cada decisión que toman. Pero no el presidente ni el gobierno, que está haciendo un esfuerzo tremendo para poder llevar adelante su plan de gobierno con muchísimo más aciertos que errores. Pero todas las decisiones que ha tomado. Pero todo eso se ve opacado, Jorge, por este despelote que está instalado, Pero hay que es una sumarle realidad, cosa, pero hay, Pipo, a mí me indigna tanto como a mucha gente, pero hay 300.000 funcionarios públicos, 300.000 hay. Vamos a sacar 3.000, va a terminar el problema. No, además hay una cuestión clara, o sea, hoy se ocupan de funcionarios públicos que tienen 25 años de antigüedad, o sea, ¿quién los nombró? ¿Quién los puso? ¿En qué entraron? ¿Con qué concurso entraron? ¿Quién entró por concurso de ellos? ¿Cuánto metieron ellos por 5 concursos? ¿Qué hicieron en su gobierno? O sea, hay se monta todo un circo como si hubiéramos descubierto el gran misterio de las pirámides. Claro. Y resulta que venís tapando eso los últimos 5 años a platazo limpio. Te mostramos la factura que le pasaste al gobierno de Marito por cubrirle. Y Claro. seguía hablando como si fuera Santa Teresa de Jesús. Y eso es lo que te digo, ¿verdad? Ahí es donde yo te digo, no te digo ya, olvídate que sea ministro porque es circunstancial. Como ciudadano me duele ver por un lado, porque me consta un trabajo de equipo, de un gabinete que no tiene ni un solo ladrón, de un gabinete que no tiene agendas propias, que no tiene proyecto político, que no hay intereses comerciales y que se reúne con un entusiasmo y con una gana de hacer las cosas bien. Y es como si vos quisieras escuchar música, un concierto y al lado tenés una construcción que está... Entonces, este despelote opaca todo lo que se hace acá. Y eso parece injusto porque estamos jugando con fuego. Porque si la democracia no produce resultados, vamos a saltar de la sartén al fuego. Vamos a estar peor, ¿verdad? Y esta falta de responsabilidad es la que a mí me molesta, en el sentido de que veo que el presidente de la República sigue haciendo un gran esfuerzo por llevar adelante, tiene meses y meses de decisiones tomadas una detrás de otra y todas las decisiones pensando en grandes resultados. Hay resultados en anticontrabando, hay resultados en la producción. Estamos a un grado de la inversión, así estamos, en 4 meses, Y no tenemos una sola denuncia de corrupción, pero no digo ni de un cupo de nafta. O este reconocimiento que hace la prensa brasileña de La los posición. negociadores que nunca antes tuvo Paraguay. Este En vez de nivel estar de festejando ese eso, nivel, estamos enojados, estamos Y, preocupados. y claro, ¿entendés? Entonces vos, las primeras 3 páginas o la primera media hora de todos los noticieros, de las radios, entre comillas, amigas, ¿verdad? Es solamente prendido. Es lo único que le pueden cuestionar y ni siquiera es dentro de su poder del Estado. Porque es curioso, ¿verdad? Entonces, No, vos- pero además,
lo cuestionan un tema que sí está mal, pero lo hacen todos los de todos los partidos, pero solamente miran un lado ellos. Entonces, no, la legitimidad, y yo creo que es más, yo creo que al final se preocupan ustedes más no deberían preocuparse tanto de eso, Sí. sino de la realidad, o sea, la realidad de las cosas, de esa señora como vos decís que dice el bañado, está más tranquila, o de ese que le bajó el combustible, o de ese que está más, que va a tener hambre cero acá a 6 meses. Le importa 3 carajos lo que publican las agendas políticas de grupos económicos que están buscando consolidarse o extorsionar al gobierno. Hay que celebrar que el gobierno no se deja extorsionar ni por los países extranjeros, como siempre, ni por algunos medios de prensa que han dedicado su vida y toda su historia a extorsionar al gobierno. Así que eso es Claro, muy claro. pero esa es la parte que es como si te dijera, mira, hay 3 poderes del Estado. Yo esto te puedo decir también con todas las letras, y yo me doy cuenta cada vez más que a partir de estar dentro no vamos a resolver el problema de justicia si no nos ponemos la camiseta de la Fiscalía, la Policía y naturalmente el Poder Judicial. Sí. No, es imposible porque está todo el sistema colapsado, Jorge. La Fiscalía, dicho por ellos, pero obviamente obviando nombres para evitar problemas, puede atender un 30 o un 40% de las denuncias que recibe. Se abusó de la prisión preventiva, se metió preso un montón de gente, colapsaron las cárceles. El Poder Judicial está desbordado también. Entonces, si nosotros no tenemos la posibilidad de ponernos la camiseta, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía, el Ministerio del Interior, y todos como Estado paraguayo resolvemos el problema estructural y dejar de culparnos entre nosotros, daríamos un gran paso, ¿verdad? Pero hoy lamentablemente hay, como dice Vipo, una especie de absurdo donde yo vengo a reclamarle a ustedes que estoy podrido de escuchar a la radio tal porque mienten. Y yo me decía, verán, pues andan a reclamarle a la radio, nosotros no nos mentimos, ¿verdad? Hoy, eso es lo que está pasando. Toda la orientación que hemos visto encima que fracasó, porque electoralmente 5 años atrás nos llenaron de bleque, estos mismos próceres, y ganamos cada vez más grande. O sea, ni siquiera electoralmente le hacen daño al país. El país está haciendo un esfuerzo por salir adelante. Tenemos 3 años de paz electoral. No podemos construir juntos. Sí. Tenemos que hacer una pausa cortita a la vuelta. Seguimos hablando con el ministro del Interior, Enrique Riera. Bueno, penúltimo bloque ya de Cara o Cruz. Seguimos esta entrevista con el ministro del Interior, Enrique Riera. ¿Vos le querés preguntar algo, por ¿Qué es favor? Basalto? ¿Qué viene a hacer? Porque se lanzó esta semana otra vez Basalto, 4 meses. Hay lo que se llama comando tripartito, que es un comando que está integrado por Brasil, Argentina y Paraguay. Y hay un comando bipartito que a su vez funciona solo con la Argentina y solo con el Brasil. Dentro de las operaciones del comando bipartito hubieron varias y muy exitosas. Habrán escuchado hablar de Pavo Real. Bueno, ahora hay una operación que se llama Basalto 2024, que tiene su anterior 2023. Y lo que se hace es unir fuerzas, cada uno en su territorio, para evitar que el crimen organizado, el lavado, la trata de personas, el tráfico de drogas, se sienta incómodo y cruzando la frontera o no, están atrapados entre 2 fuerzas que trabajan coordinadamente. Eso es lo que se llama Basalto y que está produciendo unos resultados que cuando terminen se van a asustar, ¿verdad? Toneladas de droga, detención, armas, identificación, tráfico, trata, es de todo, ¿verdad? Y ese trabajo es una operación que se hace coordinadamente con los comandos de Paraguay y de Brasil. Y el otro día a la tarde yo no pude ir por el tema de salud, pero sí estuvo el almirante Sibra, estuvo Jalil, y realmente impresionante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente a nosotros nos queda acorralarlos y el otro lado los esperan, y a ellos también les acorralan y no tienen por dónde salir disparados, y realmente se produce una peinada de toda la frontera seca con Brasil, que hasta donde yo sé son más de 500 kilómetros, Pipo. Quiero aprovechar los últimos minutos, ministro, sos ministro político. 2 y 3 de febrero, ahora nomás 35 años de democracia. Y leía declaraciones, comentaba hace rato con el ministro de Educación, los analistas, y le preguntan acerca de cómo hoy ve el gobierno de Peña. Y dicen estos, no quiero usar entre comillas porque tienen la formación de analistas,
Y Pero dice, no se nota nomás. nos preocupa la concentración de poder. Y después arregló seguido, dice, porque la concentración de poder es un abuso, en la democracia se exige el equilibrio de poderes. Y sin embargo, además de la concentración de poder, de un sector político, hay un movimiento en particular que acapara todo. Y hay que hacer un paréntesis. Vos hace rato, antes de la pausa, mencionaste, este Parlamento no es una imposición de una persona, es lo que la gente votó. Y mira que tuvimos ofertas electorales para los cargos plurinominales. Tuvimos ofertas de todos los colores. Y esto es lo que finalmente la gente votó. Y después tener un poder judicial, de los 9 ministros, 7 fueron electos en el periodo anterior, ¿verdad? Entonces la naturaleza del poder se conquista y después se hace uso del poder, ¿verdad? Entonces digo, ¿cómo tenemos en estos 35 años de democracia? Muchos hablan de las cuestiones pendientes. Yo rápidamente digo, que veo pendiente, necesitamos fortalecer las instituciones. Lo que se ha hecho en materia de fortalecimiento de instituciones, lastimosamente los 5 años del periodo anterior, se ha debilitado. ¿Por qué? Porque se usaron las instituciones para el garrote y perseguir a los adversarios políticos. Y eso le ha generado muchísimo daño le ha generado a la democracia. Todo lo que pudimos eventualmente haber construido, avanzado, eso se desmorona. Y ustedes hoy tienen la responsabilidad de trabajar y de reconstruir otra vez eso que se ha desmoronado. Mira, hiciste un excelente resumen, Jorge, te diría casi que coincido en el 100% contigo, pero también hay algunas cosas curiosas, ¿verdad? Yo considero que los 5 años que pasaron fueron un gran retroceso, porque no es ni un secreto que eran la mayoría de ellos herederos directos del estronismo, no solamente por nombre y apellido, sino por su conducta. El utilizar el poder y utilizar las instituciones para perseguir a los ciudadanos, eso sí era un retroceso, eso sí era una concentración autoritaria del poder sin garantías, ¿verdad? Pero si vamos a revisar, como vos decís, la constitución de los poderes actuales, el actual fiscal general del Estado, que fue electo por una mayoría cómoda, fue electo por una mayoría anterior a esta. Sí. O sea que no responde ni a este poder ni al poder ejecutivo. Muy celebrado. Mucho menos, sí, nada, ¿verdad? El Poder Judicial, como decís vos, de los 9 miembros, solo hay uno, el doctor Garay, que no fue cambiado. El resto fue cambiado, son toditos nombrados por la mayoría anterior, que recuerdo era una parte de la izquierda con el oficialismo. Bueno, entonces el Poder Judicial tampoco responde al Ejecutivo. La Fiscalía General del Estado tampoco responde al Ejecutivo. Y por lo demás, si se refirieran ellos a el caso del Consejo de la Magistratura o al Jurado de Enjuiciamiento, ambos poderes están integrados por poderes democráticos. Y todos los que llegaron, salvo los designados por el Ejecutivo, son fruto de cuestiones electorales. Quiere decir que la única forma de disfrazar su incapacidad de lograr representatividad es buscando siempre algún responsable de su inacción. Todos los que cuestionan alguna vez estuvieron en el poder. Nosotros cometimos y cometemos diariamente muchos errores, pero sí que tomamos decisiones. Y se toman decisiones a la luz del sol. Díganme si hay algo que denunciar. Traigan un ministro, uno, denunciado ante la justicia, por lo que fuere. A esta altura, en el periodo anterior, ya teníamos un diplomático que le había tocado el cuarto a no sé quién en Taiwán, nuestro aliado histórico. Ya teníamos el problema de los tapabocas de oro, ya teníamos el problema de las aguas minerales de oro, ya teníamos el problema de los megacontratos que empezaban a salir. Hoy tenemos un Ministerio de Obras Públicas que cuida el centavo al rayé. Hoy tenemos una ministra de Salud que extendió a 24 horas la consulta y además de eso ahorra 80 millones de dólares en 4 meses de medicamentos que ya no faltan. Entonces, hoy tenemos un ministro de Educación que dice, vamos a dejar de discutir el virus y la confrontación y vamos a centrarnos en el tema pedagógico. Hoy tenemos un ministro de Educación que dice, bueno, encárguese usted de la comida y de las construcciones, yo me voy a encargar de que los chicos aprendan. Hoy tenemos 1,5 millones de niños que van a comer todos los días, de los 183 que a mí me tocó sufrir, porque le daban de comer, Jorge, los viernes o los lunes. Es una vergüenza, ¿cómo elegís?
¿Y por qué le dan los viernes o los lunes? Y en algunos casos le dan 15 días. Y en otros casos un mes. O sea, es lo que llevarlo a mí a comer y después un día decirle, se acabó. No hay más plata. No hay más plata. Entonces, y hoy tenemos... Y la plata estaba. Estaba la plata y se robó en Pala, se duplicó. Y en cuanto al electronismo, este es un camino sin retorno y hoy tenés un gabinete, te repito, que ni uno, absolutamente ninguno tiene, no digo denuncia, ni sospecha de corrupción, nada. Se le puede cuestionar sus decisiones, te puede gustar o no. Un presidente que viaja abriendo puertas y que está así del grado de inversión, entonces es injusto que un sector importante de la opinión pública siga con el verso de que hay un movimiento que resuelve todo. Pues yo te puedo decir, y voy a hacer una confesión, yo soy ministro del Interior, soy ministro político, tengo que ayudarle al presidente a resolver los problemas domésticos. Casi te diría que no tengo. No hay esas confrontaciones de territorio, de cargo. Dentro del Ejecutivo hay una armonía asombrosa. Los problemas dentro del Legislativo, y es razonable, pero la oposición, con todo respeto, no existe. Los problemas estamos generando nosotros por desinteligencia que vamos a resolver. Vamos a resolver como partido. Vamos a resolver cuando nos demos cuenta de que algunos referentes de un partido de 2 millones de afiliados, 600.000 afiliados, están o desprestigiando sus cargos o generándole problemas al presidente con sus actitudes. Pero la relación de los hechos positivos en relación a los problemas políticos inventados son mínimos. Entonces está desproporcionado y falta una visión mucho más amplia para entender que si en estos 3 años, hasta las próximas municipales, nosotros no acompañamos la gestión de un presidente que se está rompiendo el lomo para hacer las cosas bien, no nos quejemos si terminamos como Ecuador, que ya es tarde y está pagando con sangre el abandono de las instituciones que hicieron estos tipos 5 años. Hay que agradecer que llegamos nosotros. Vos podés decir lo que quiera, Javier Jiménez, ¿quién es Javier Jiménez? Ministro de Industria. ¿Tenés algún problema, alguna denuncia, una licencia para comprar azúcar? Hay problemas de contrabando, se está peleando a muerte contra el contrabando. Se acabó el negocio. En nuestro ministerio se acabaron los maletines. Te sube la recaudación. Sube la recaudación. Se acabó. Entonces Ministro, yo digo, Jorge, para terminar, sí. En estos 30 años tenemos una oportunidad histórica, es una ventana. Si no leemos la cancha, nos vamos a equivocar y grande. Y estoy hablando en serio porque hay mucha gente que está esperando que lleguen los puestos de trabajo, que haya seguridad, que la salud siga funcionando, que se deje de robar como alguna vez se robó en Pala y que esto saque al Paraguay adelante para siempre, definitivamente. Yo cierro solamente. Piensen cuando esté listo el aeropuerto, cuando arranque el tren y cuando tengamos el grado de inversión. Eso que dijiste, esos últimos, se acabaron los maletines. El sábado a la noche tuve con un amigo que me contó que un proveedor del Estado, que estuvo muchos años trabajando y era proveedor del Ministerio del Interior, me contó que le dijo, no sé a través de quién puedo llegar a Riera. O sea, me dijo, No sabía. no sé, o sea, No te conviene. no Y sé le a través de dijiste a quién, través de Pipo Dios y Jorge. no tengo ni idea. No sé a través de qué tecla tengo que apretar para llegar a Riera. Me acordé nomás a propósito de eso. No existe. De eso que mencionaste, ¿verdad? No existe. Bueno, No te conviene llegar a Riera. Pero vos sabes que esto sí te abre un paraguas real. En materia de seguridad y en materia de defensa, las compras tienen una absoluta libertad porque vos no podés hacer una licitación tan abierta y que el crimen organizado te venda la cámara, ¿verdad? Porque lo pueden hacer. Chaleco. El chaleco activar Después del chaleco. Claro, Un blindaje, por ejemplo. o armas que no funcionen, ¿verdad? Y aún así te puedo decir de que se está cuidando cada centavo. Y si vos preguntás al director nacional de contrataciones públicas, cosa que la gente no sabe, pero yo todavía no puedo creer, es el segundo organismo del mundo con mayor tecnología en transparencia y compra. Segundo. O sea, cada centavo que pasa se ve
con 300 lupas. Se acabó la farra. Por eso es que el presidente está tan entusiasmado con la idea. Y vos decís, ¿dónde va a sacar la plata para sacar la merienda escolar, para invertir en seguridad, para arreglar los hospitales? Y está seguro, porque esto va para adelante. Mal que le pese o se mueran algunos de envidia o de celo, o decir, ¿por qué no lo hicimos nosotros? Yo estoy convencido que este es un momento histórico, Jorge. Y a la ciudadanía que está escuchando, tiene que entender que tenemos un presidente capaz, preparado, honesto, con buenas intenciones, sin una gota de soberbia, que está haciendo un gran esfuerzo por llevar adelante. Y los errores que se le imputan al gobierno no son del gobierno, son de sectores vinculados que no son de un solo color y ni tampoco son de un solo movimiento. No nos dejemos engañar por esta bomba de humo que muchas veces puede hacer perdernos lo más importante que necesita un pueblo, que es la esperanza. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a vos. Nosotros hacemos una pausa, venimos para cerrar el programa. Bueno, no tenemos más tiempo, Pipo, nos vamos. Nos vamos, Jorge. Gracias. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Buenas noches. Este